Queridos hermanos y hermanas, bienvenidos en estudio de Departamento de Escuela Sabática en la Asociación General. Con ayuda de Dios tenemos una nueva lección para usted para esta semana. Jesús en las manos de pecadores. Seguimos la vida de Jesús, especialmente su mensaje y su forma de intercesora o su función intercesora para los pecadores. Antes de empezar nuestro estudio detallado en esta lección, nos gustaría juntos con nuestra querida hermana Raquel tener una oración en silencio. Acompáñanos por favor e invitemos la presencia de Dios con nosotros. Amén. Hagamos un repaso de la estructura de nuestra lección. Jesús en las manos de pecadores. Tenemos un testimonio muy especial como una introducción y tenemos aquí la conexión con la lección pasada en la introducción de este capítulo, el ataque de la multitud. Si se recuerdan, en el último sábado estudiamos de la Santa Cena, qué sucedió ahí, la conversación que Jesús tenía con sus discípulos, el lavamiento de los pies, Pedro con su forma humana, con mucha gana de demostrar su fidelidad a Jesús. Y vamos a ver que aquí en esta lección es la continuación de la historia, juntos con muchas enseñanzas profundas en la Sagrada Escritura que podemos aprender estudiando esta lección. Seguimos más adelante y vamos a ver, pronto viene otro subtítulo, el traidor en las filas de Jesús, y vamos a ver qué experiencia dolorosa pasó nuestro Señor Jesús, ser traicionado. Después viene otro subtítulo de la reacción humana, y aquí en la pregunta 4 prácticamente tenemos un asunto muy importante: el uso de armas, uso de violencia para defendernos o defender la causa, sí o no. Es muy importante esta parte de la lección. Armas que no son de Dios. Es la continuación de la pregunta número 4. Después viene otro subtítulo, una lección para sacerdotes, ancianos y líderes. Aquí tenemos esta expresión de Jesús y el mensaje que él dejó para todos nosotros. Abandonando por sus discípulos es la última pregunta, y prácticamente esta lección debemos intentar enfocarla no solo en el tiempo pasado, cuando Jesús vivió y fue crucificado y traicionado, pero también intentar buscar la forma en que nosotros podemos tener una enseñanza, o podemos aplicar esta lección para nuestro tiempo presente. Que Dios nos bendiga. Es una lección sumamente importante y podemos usar estos textos para tomar decisiones importantes para el desarrollo de nuestra vida espiritual. Vamos a analizar cada pregunta por separado. La primera pregunta dice: ¿quién vino mientras Jesús aún estaba hablando con sus discípulos en Getsemaní? ¿Qué sucede en este lugar y en este tiempo oportuno, preciso? Habíamos estudiado en la lección pasada la agonía y la decisión final que Jesús tomó, favorable a consumar el plan de salvación. Cuando aún se encontraba en esta conversación con sus discípulos, tras encontrarlos por tercera vez durmiendo, es cuando son interrumpidos por una gran multitud con espadas y palos, con los representantes de los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos, es decir, la representación de la dirección religiosa
de Judá, y esta compañía, que también estaba asistida por soldados y alguaciles, estaban armados y obviamente sus intenciones eran violentas y de arresto de Jesús. Entonces, precisamente en esas específicas circunstancias es cuando hay esta intervención por un gran grupo humano de mixto, es decir, había personas religiosas, había representación del poder militar político también, y de alguna manera es también una representación del gran grupo humano de la humanidad que desea, bajo el impulso y liderazgo del diablo, destruir la verdad, eliminar el conocimiento de Cristo y sobre todo evitar la consumación del plan de salvación. Muchas gracias, Raquel. Muy interesante es esa pregunta y muy dolorosa también la experiencia. Vamos a ver que nuestro Señor es el juez del universo. Él es el creador, Él es el origen del plan de salvación. Sin embargo, qué terrible fue el trato que Él recibió por su propio pueblo, por los líderes, por los sacerdotes, por el concilio de liderazgo en Israel. Y en este caso vemos que ellos vienen a arrestarlo. Él estaba con ellos todo el tiempo, enseñaba abiertamente, no se escondía. Sin embargo, cuando la situación escaló, fue prácticamente inscenado ese teatro planificado para destruir a Jesús, para condenarlo, porque los judíos ellos mismos no podían ejecutarlo y debían entregarlo a los romanos. Entonces tenían planificado un escenario para tener la justificación a entregarlo a las autoridades romanas. Seguimos más adelante con la segunda pregunta. ¿Con qué interés fingido se acercó Judas a Jesús? Es un momento muy especial. ¿Qué sucedió en esa escena, Raquel? Además de todo este grupo representativo de la humanidad, la masa que se deja arrestar, el poder político, el poder religioso, el poder militar, también estaba Judas como un representante de aquellos que una vez siguieron y fueron discípulos de Jesús. Aún así, él era identificado como tal. Y dentro de esa turba, de ese grupo humano dominado por una ceguedad ante la realidad y la bondad impactante, se aproximaron a Jesús. Él solicitó cuál era la razón de esta intervención, a quién estaban buscando. Ellos se identificaron claramente a Jesús y él se definió a sí mismo claramente. No había nada que ocultar ni de qué huir y mucho menos de qué avergonzarse. Por lo tanto, el Señor Jesús se definió a sí mismo, pero con el fin de llevar a término la traición de Judas, que ya había sido previamente planificada. Una de las señales identificativas para el arresto es que él se separara de la multitud, se aproximara a Jesús, obviamente por ser su discípulo, era un proceso lógico. Entonces él se acercó a Jesús, lo llamó maestro, le tomó la mano, nos dice el deseo de todas las gentes en la nota, y además le besó. Era una demostración pública de amistad, de reconocimiento, de respeto y de adición a Jesús como su dirigente. Sin embargo, lo chocante es lo que
significaba esa acción, porque era la señal evidente de la entrega, de la negación de ser realmente un discípulo. Él era el que dirigía toda la turba. De hecho, él conocía exactamente dónde estaba Jesús y qué es lo que estaba buscando. El Señor también quiso dedicar un momento de reflexión y de impacto en su comportamiento hacia la multitud en general, porque al preguntarle, o de nuevo, ¿a quién buscáis? Y la respuesta de ellos fue lo mismo, el Señor Jesús adjuntó algo muy interesante. Dijo, bueno, yo os he dicho que soy yo, ya era la segunda vez. Y entonces, si me buscáis a mí, dejar ir a estos. La señal que había dado Judas de la entrega era conocida por la multitud, y el Señor Jesús lo sabía y estaba dispuesto a enfrentar esa decisión que ya había tomado con plena conciencia y plena satisfacción de poder salvar a la humanidad, que le estaba traicionando, arrestando y le llevaría a la muerte. Es uno de los momentos más álgidos del amor profundo de Dios. Muchas gracias, Raquel. Podemos ver que en esa situación tan crítica, cuando su propio ayuno y apóstol lo estaba traicionando, Jesús no dejó a pensar e interceder por sus seguidores. Él dijo, bueno, tómame a mí y dejan ellos, libéralo. Entonces, otra vez, vemos que él prefería sacrificarse a él mismo, entregarse a las manos del juicio y después de los romanos, pero defendiendo sus discípulos, sabiendo también que ellos no estaban preparados para esta hora de prueba. También es interesante que cuando leemos aquí el testimonio deseado de toda la gente, dice que Jesús, cuando vio a Judas, él prácticamente dejó a Judas y recibió el beso. Y eso es increíble, sabiendo que él es un traidor, sabiendo que él es una persona intrigada en las manos de Satanás. Sin embargo, él tenía la paciencia, tenía la comprensión y mostraba su amor siguiendo, recibiendo y comunicándose con este hombre, intentando de levantar y despertar su conciencia hasta el último momento de su vida. Tenemos mucho que aprender de nuestro Señor Jesús, su paciencia, su amor hasta la humanidad, y ojalá tenemos también esta disposición de sacrificio, disposición de defender a los débiles. Seguimos con la pregunta número 3. ¿Cómo dejó saber al maestro a Judas que su falsedad y traición fueron claramente reconocidas? Bueno, sabemos que Jesús fue preparado para esto. Él lo anunció en el tiempo de la Santa Cena, también lo anunció a sus discípulos. Ya viene el tiempo cuando él debe ser traicionado. Así que él, conociendo las profecías, sabía que eso sucederá. Y también nosotros, si conocemos los asuntos proféticos que Dios ha revelado a su iglesia, entonces podemos tener una preparación y esperar, velar de los eventos que suceden. Pero ¿cómo dejó maestro y qué fue el diálogo que él tenía con Judas? ¿Qué podemos decir, Raquel? El Señor Jesús deseó hasta el último momento impresionar a este ser, que de hecho había demostrado y había impedido que el amor de Dios impresionara su vida. Esa fue la labor durante el tiempo en que el Señor Jesús se dedicó a impresionar su corazón y transformar su vida. El amor al dinero, la codicia, el poder
y una sobreestimación de sí mismo le llevó a su autodestrucción. Pero aún así, cuando la traición estaba consumada, y públicamente así era, Jesús le hizo una pregunta significativa. Primero lo llamó amigo. Como humanos, obviamente, no definiríamos a una persona tal como un amigo, que es aquel que se ama como un hermano. Y después le hizo una pregunta, como con un beso entregas al Hijo del Hombre, o en la versión de Mateo que dice, ¿a qué vienes? Es interesante comprobar desde la caída en Génesis 3 de la primera pareja humana, el Señor nos aborda, se aproxima a nosotros con preguntas que nos hacen plantearnos el sentido de la vida, la motivación de nuestras acciones y el propósito final o las expectativas que perseguimos, de manera que enjuiciemos, que analicemos el listado de valores que nos impulsan y nos motivan a hacer cosas. La pregunta o el cuestionamiento es una llave al corazón de los individuos. No promueve un enfrentamiento, no es hiriente ni ofensivo, pero sin embargo sí suaviza, neutraliza y lleva a la reflexión a la otra persona. Y nos damos cuenta aquí que el Señor Jesús está siendo acosado por un grupo humano significativo en una forma amenazante, altamente perturbante, y inclusive aquel que era más cercano a él como Judas, aún fingiendo ser parte de su grupo más cercano, usa esta oportunidad para claramente indicar que él es el que debe ser arrestado por la multitud. Muy importante es esa experiencia. Imagínense, hermanos y hermanas, si eso nos toca a nosotros, amigos, miembros de la iglesia, quizá un día nos van a traicionar. Y qué doloroso es cuando uno está decepcionado por sus propios amigos. Sin embargo, Jesús demostró cómo debemos actuar en una situación semejante. Lo más importante es que Él no perdió el control. Él no se dejó llevar por los sentimientos negativos. En contrario, el único que Él demostró es amistad, comprensión, amor. Y como yo mencioné ya, Jesús no rechazó el beso del traidor. En lo mismo tiempo, Él no colaboró en esa situación. Sabemos que el comportamiento de Judas, tan confuso, de un punto de vista amoroso, con beso, llamándolo maestro, y de otro punto de vista, bueno, entregándolo al juicio, sabemos la respuesta de esta confusión fue porque Judá quería entregarlo pensando que lo está haciendo un favor, porque de esta manera él quería acelerar prácticamente su realización como rey nuevo de Israel. Él no podía permitir el pensamiento que Jesús se va a dejar ser arrestados por los pecadores. Él pensaba que Jesús se defendería con su poder sobrenatural y entonces el pueblo obviamente lo elegiría como rey. Y este plan humano que él tenía fue prácticamente inspirado por el Satanás, porque sabemos que él, teniendo tanto amor al dinero, se dejó que el Satanás lo posea y lo entregó con esa idea tan confusa y fuera de la realidad. Pero seguimos más adelante para ver qué sucede y prácticamente vamos a ver que no solo Judas tenía estos pensamientos, pero los apóstoles también estaban totalmente sorprendidos
por el desarrollo de los eventos. La pregunta número 4 dice que cuando los discípulos vieron que le estaba sucediendo, ¿qué le preguntaron al Señor? ¿Y a qué estaban ellos dispuestos prácticamente? Aquí vemos dos actitudes o dos reacciones específicas ante una situación límite, especialmente ante el acoso, el abuso y el temor de agresión física, como era evidente en estas circunstancias que acabamos de analizar. Veamos la razón por la cual los discípulos, y específicamente Pedro, actuó en una forma violenta, cruel, sacando su arma, en este caso la espada, y cortando la hoja derecha de uno de los siervos del sumo sacerdote. El resultado de esta acción tenía precedentes. Recordemos que el Señor Jesús había ido al huerto de Getsemaní para orar y para velar, y le había pedido esto mismo a sus 3 discípulos. Ellos, sin embargo, no lo hicieron. Así que en el momento de extrema urgencia, ellos reaccionaron instintivamente, no actuaron de acuerdo a principios. Y se basaba en la carencia de madurez espiritual y de comprensión de las circunstancias. Es decir, ellos se dejaron arrastrar por el medio, mientras que Jesús enfrentó la situación y actuó por principios. Y esto es altamente significativo en nuestra vida. Es decir, la misma proporción de vida de oración, de estudio de la palabra y de vigilancia en los principios de la verdad, conforman nuestro carácter para actuar de acuerdo a los valores y a los principios del cielo. Sin embargo, cuando hay debilidad espiritual, carencia de estudio de la Biblia, una vida de oración superficial e inconstante, la actitud y la reacción en momentos difíciles es siempre instintiva, emocional y basada en nuestros propios sentimientos, lo cual lleva a actitudes y reacciones erradas. Por lo tanto, aquí vemos de qué manera nosotros debemos actuar ante un peligro inminente de agresión física, cualquier tipo de acoso o abuso. Nuestra entereza debe permanecer, la serenidad que viene del cielo debe llenar nuestras vidas y bajo ninguna circunstancia podemos responder con armas de crueldad, violencia, acoso o abuso. Y gracias, Raquel. Aquí el testimonio es muy importante. Dice, los discípulos habían pensando que su maestro no se dejará prender. Y esto sucede muchas veces con nosotros. Nosotros tenemos expectativas, tenemos un concepto o preconcepto de cómo debía actuar Dios. Y cuando Dios no actúa en acuerdo con nuestros conceptos, es una decepción increíble. Igualmente nos decepcionemos si nuestros amigos no reaccionan de la forma que nosotros esperemos. Y eso sucede en muchos lugares, en muchas ocasiones. Por ejemplo, un hermano, una hermana que está muy estricto en la reforma pro salud, pero se enferma. Entonces tenemos esta duda, ¿qué está pasando? ¿Por qué el Señor no actúa? Si vemos que alguien muere, una persona joven y otros que son más ancianos siguen viviendo, nos preguntamos la misma cosa, ¿cómo es posible? ¿Por qué esta aparentemente injusticia sucede? ¿Por qué Dios lo permite? Una situación semejante, una prueba muy terrible estaban pasando los discípulos. Los discípulos no podían comprender ni aceptar que Jesús se entregaría. Y en este momento de pruebas, ¿qué sucede? Es que nosotros intentamos de solucionar los asuntos, los problemas de una forma carnal, una forma humana. Y eso es que ellos querían. Pedro quería luchar. Él sacó su espada y atacó. Él se entregó en defensa
física. Y eso sucede muchas veces. Las personas dicen, bueno, eso es un intento de defensa. En defensa propia, prácticamente en muchos países está permitido usar violencia. Pero en este caso vemos que Jesús no permitió la violencia ni en el caso de defensa propia. Y no solo eso, pero él curó la herida del servidor del sacerdote, que significa que de ninguna forma esta violencia podía acercarse o podía cumplir con los requisitos, con la visión y con la misión de Jesús. Y ahí es donde, digamos, él también mencionó un principio muy importante: quien tiene espada, quien usa la espada, morirá por la espada, que significa que este tipo de acción violenta tiene su respuesta. Cada imposición levanta oposición, y en ese caso él mencionaba este asunto. Si algo sucede, Dios siempre podía usar los ángeles, yo podía pedir mi Padre, Él mandaría legiones de ángeles, que significa que hay un poder más allá, un poder espiritual que podía ayudarnos si Dios quiere y una situación semejante. Pero la violencia nunca, en acuerdo del Señor, es la solución. Seguimos más adelante y vamos a ver qué sucede en la pregunta número 5. ¿Qué principio concernente el uso de armas letales dio Jesús a Pedro y por consiguiente a todos sus seguidores en todo tiempo? Aquí tenemos varios principios. El primero de ellos es: todos los que toman espada a espada perecerán. Es decir, violencia genera violencia, y es un círculo que el siglo vino a romper, porque el principio divino es vencer el mal con el bien, no enfrentar el mal con el mal de manera que aumente el mal en la tierra. El segundo principio, y realmente significativo, es qué comprensión tenemos nosotros del poder de Dios, porque el Señor formuló dos preguntas importantes. Una: ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Cuando el ser humano se anticipa o actúa independientemente de Dios, creyendo que tiene la solución y que es la única iniciativa posible, estamos cuestionando la capacidad de Dios, su posibilidad de intervención, y sobre todo estamos dejándole a un lado en nuestra vida. Así que el Señor Jesús le dijo: yo tengo la posibilidad de evitar esta situación, pero no lo voy a hacer. Y ahora viene la segunda pregunta: ¿pero cómo entonces se cumplirían las Escrituras de que es necesario que así se haga? Y este es el tercer principio fundamental. El mal existe, y por lo tanto el plan de salvación era imprescindiblemente necesario llevarlo a su consumación para facilitar, probar, manifestar ante el universo que el bien vence al mal, y que no solamente será una victoria parcial, sino una victoria absoluta y completa. Y estos son tres principios que debemos entender. Primero, decodificado para nuestra situación presente: nunca violencia con violencia. 2, nunca anticiparse a la acción de Dios. 3, jamás cuestionar las declaraciones bíblicas. Y estos tres principios son fundamentales en la forma en que nosotros enfrentamos oposición, persecución, acoso o abuso. Y gracias, Raquel. Es importante esta pregunta y también este tema de qué forma actuemos y reaccionemos cuando viene una violencia contra nosotros, porque podemos ver que
Jesús fue acosado, fue maltratado, fue arrestado. Y él dijo, ¿por qué vienen a mí como que yo soy un ladrón, que yo soy un asesino, una persona que transgrede la ley? Sin embargo, bueno, él fue tratado así. Y sabemos por qué, porque él estaba en el proceso de recibir los pecados de la humanidad sobre sí. Pero aquí una pregunta muy importante es, ¿qué se puede hacer para prepararnos, para ser preparados y resistir en una situación semejante, una situación tan peligrosa, tan intensa? Bueno, Jesús dijo a sus discípulos, por favor, ven conmigo, velad y orad. Y él lo hizo no solo porque él mismo necesitaba esta ayuda, este apoyo, pero los discípulos, los apóstoles necesitaban. En oración podemos prácticamente acercarnos a Dios, comprender mejor el poder de Dios y entonces confiar más en la presencia invisible de los ángeles. Si no tenemos esta fe en el invisible, esta fe en la voluntad absoluta de Dios, esta fe en la presencia absoluta de Dios en nuestra vida y en cualquier situación en que estamos enfrentando, entonces es muy difícil a sobrevivir en una prueba semejante. Es muy difícil responder de una forma espiritual, porque lo más fácil es, responder de una forma carnal. Y eso es que hicieron los discípulos. Seguimos más adelante a la pregunta número 6. ¿Qué mensaje dio entonces Jesús a los principales sacerdotes, jefes de la guardia y del templo y ancianos? ¿Qué podemos contestar a esta pregunta, Raquel? Reiteradamente el Señor Jesús intentó llevar a la reflexión a este grupo humano. Sabemos que primero se dirigió a la multitud en general y ahora, sin embargo, específicamente a los guardianes del templo, a los ancianos y a los principales sacerdotes. Y de nuevo, pregunta, ¿cómo contra un ladrón habéis salido con espadas y palos? O sea, el Señor compara cómo están ellos viniendo en la noche, arropados por la oscuridad, a arrestarle, cuando por 3 años y medio tuvieron absoluto libre acceso a Jesús, cuando él predicó abiertamente, realizó sanaciones, tuvo sermones multitudinarios, resucitó a muertos, en completa acción pública. Ahora, el Señor, por comparación y contraste, les hace reflexionar por un instante, siempre que ellos obviamente estén dispuestos a hacerlo, y entonces compara y define lo que ellos hacen. Dice, esta es vuestra hora, es la de las potestades de las tinieblas. Cuando nosotros hacemos cosas en oculto, cuando manipulamos, cuando tenemos un plan secreto, cuando actuamos a las espaldas de otros, estamos colaborando con las potestades de las tinieblas. Y eso es algo que debe asustarnos y avergonzarnos extremadamente. Y el Señor Jesús comparó estas dos acciones. Y esto es algo importante que podemos usar también en casos abiertos de acoso, abuso, persecución. Es decir, quizás no podemos cambiar las circunstancias, pero sí tenemos el derecho de insertar un elemento de reflexión, igual que lo hizo Jesús aquí. Y le dijo, bueno, ¿qué es esto que están haciendo? ¿Con quién se identifican? ¿Cómo se define esta actitud que están ustedes teniendo? Gracias, Raquel. Es una enseñanza muy importante para todos los líderes. Podemos decir que esta enseñanza puede ser dirigida a los líderes hoy día. Yo creo que si es una iglesia apóstata, si es una iglesia que se ha apartado de Dios, sí,
seguro eso es el caso. Nosotros podemos llegar hasta tal extenso que no solo no reconocer más a Dios y a Jesús, pero también ponernos como enemigo a Dios. Sabemos que eso sucederá en el fin del tiempo por la ley dominical, por el rechazo de la ley de Dios. Bueno, las iglesias se levantarían contra el maestro, lo condenarían, llamarían su iglesia con las mismas palabras, sin la misma forma que ellos atacaron a Jesús, atacarán su iglesia en el tiempo del fin, o un poquito antes del tiempo del fin. Y veremos que aquí el profeta Isaías, que dice en la primera parte, angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero. Todo lo que sucedía con Jesús estaba profetizado. Y esta es una actitud que nosotros debemos tener. La humanidad es orgullosa, la humanidad tiene una herencia rebelde, así que cualquier tipo de acoso levanta una rebelión, levanta una oposición. Sin embargo, el Espíritu Santo y el carácter de Cristo no es así. Es como una oveja, es paciente, es pacificadora. Y por eso, bueno, ahí es la diferencia dentro del mundo, dentro de lo carnal y del espiritual. Seguimos más adelante con la pregunta número 7 y podemos ver que los apóstoles no fueron preparados para recibir ni esta respuesta ni esta actitud del Señor Jesucristo. ¿Qué sucedió con los discípulos en este momento crucial? ¿Qué podemos responder en esta pregunta, Raquel? De nuevo se demostró hasta qué punto y cuán profundamente se había producido una transformación de sus instintos más vitales. En este caso fue el de autoprotección, es decir, viendo el inminente peligro, huyeron, desaparecieron y abandonaron a Jesús. Ahora, Cristo se encontraba ante esta multitud que solo tenía el propósito de llevarlo a la muerte, lo cual era totalmente comprensible para Jesús. Él se había preparado para esta hora y por esa razón no actuó como los discípulos. La falta de oración, de contacto con Dios y de profunda solicitud de intervención divina en nuestras vidas, como fue el caso de Jesús, nos permite actuar como Dios lo haría, no porque nosotros tengamos la capacidad ni el don de hacerlo, sino que permitimos que Dios actúe en nosotros. Por lo tanto, Él no contestó maldición con maldición. Él no respondió con violencia, a pesar de que Él fue tratado en una forma abusiva y violenta. Y esto es divino, no es humano. Y por eso tenemos por contraste el comportamiento de un ser humano carnal, carente o solamente en posesión parcial de madurez espiritual, y aquel otro que tiene comprensión de la verdad hasta tal punto que la interioriza y ésta la transforma. Por lo tanto, esta es una experiencia por la que cada uno de nosotros tenemos que pasar. Nos damos cuenta que los discípulos se dejaban influir por las circunstancias, por sus propias emociones y daban rienda suelta a sus sentimientos. En cambio, el Señor Jesús no permitía que las circunstancias le influenciaran, no aceptaba la presión de grupo y permanecía firme en la verdad que creía y la razón por la cual había venido aquí. Esta actitud es la que el Señor espera de sus hijos en el día de hoy y en el futuro cercano.
Gracias, Raquel, muy importante es este mensaje. Me gustaría que analicemos solo una línea del espíritu de profecía. Aquí dice, nada es tan ofensivo a la vista de Dios como el espíritu de suficiencia propia. Y en esto, queridos hermanos, queremos quedarnos para ser preparado para este momento de fin, este momento crítico. No significa que nosotros debemos tener el orgullo y la intención que ya estoy listo y dónde está la prueba, ya quiero luchar yo y demostrar mi fidelidad. En contrario, aquí vemos que la suficiencia propia es el enemigo más grande y el obstáculo más grande para recibir este don y esta fuerza de parte del Espíritu Santo. Si nosotros somos humildes, tenemos miedo, estamos pidiendo la ayuda, sentimos la dependencia del poder de Dios, entonces sí podemos cualificar, podemos ser preparados, podemos recibir de verdad este poder. Sin embargo, si nosotros tenemos esta confianza propia que tenía Pedro, obviamente podemos quedarnos sin defensa en esos tiempos de crisis. Así que no hay que desanimarnos, en contrario, hay que armarnos con más fe, más esperanza, porque Jesús está con nosotros. Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dios le bendiga y le guarde, queridos hermanos, en esta semana. Y con ayuda de Dios nos vemos durante la próxima semana. Disfrutan esta lección. Amén.